La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y a esta hora estamos en comunicación con Gustavo González, integrante del Partido Socialista, para hablar de esta campaña electoral que va transitando con, no sé si decir altibajos, pero con una agenda que nos tiene a los saltos, por decirlo de alguna manera. Antes que nada, Gustavo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, Álvaro. Bueno, de todos los temas que tenemos en el centro de las discusiones por estos días, discusiones que a veces son un poco orillando en realidad los temas y profundizando poco, ¿cuáles son los que considerás o considera el partido que son de alguna manera los más preocupantes, en los que habría que poner más énfasis en esta campaña? Bueno, yo creo que la campaña se ha teñido de descalificativos personales, cuestiones absolutamente individuales, y dejamos de ver los problemas generales. A nosotros nos gustaría que se eleve la mira y que se discutan los grandes problemas que aquejan a la gente. Ese es el elemento central. Una campaña electoral, hay que tener en cuenta que es el espacio más despolitizado para la población. Esto es importante porque en general se cree que como hay elecciones, la politización es más... No. Ahora habla, opina, oye quien de repente no le da importancia a la política. Y yo creo que desgraciadamente, con el formato que ha colocado la derecha para las discusiones, se está descalificando la política, y eso es muy peligroso, Álvaro. Cuando se descalifica la política, hay un paso para que la gente piense todos son iguales. Eso. Y eso es siempre arrima agua a los molinos de la ultraderecha, ¿sí? Los Milei, los Bolsonaro, toda esta derecha internacional que hay, buscan justamente descalificar a la política para dejarle a la gente la imagen de que no importa. Entonces no importa y así la hago solo yo. El ejemplo argentino es muy claro, ¿no? Entonces, en ese marco yo creo que ¿cuáles son las preocupaciones de la gente? Bueno, siempre la preocupación de las grandes mayorías es el trabajo, la economía, y en este país se suma ahora, como en la mayoría de los países de la región, el problema de la seguridad. Yo creo que son tres grandes temas que la gente mira, observa, porque es del diario vivir. Bueno, frente a eso hay que colocar propuestas. En general, la derecha, aunque no lo diga con todas las palabras, trata de buscar el efectismo político hoy en día, ¿no? Porque esto es claro, lo de los allanamientos nocturnos, por ejemplo. Ahora están diciendo que es solo un instrumento, pero en realidad lo colocan como una gran solución, en forma muy demagógica. Yo que, como tú sabes, Álvaro, viví 15 años en Centroamérica, a mí ya no me duermen con ningún cuento, como decía León Felipe. Lo punitivo nunca resuelve el problema, porque esta historia de que inclusive he oído algún diputadillo por ahí que ha hablado de Bukele, que habría que mirar a Bukele. Bukele hizo un acuerdo con la cúpula de las pandillas para no mandarlos presos con la DEA, y masacró a todo lo de abajo de la mara, arrasando derechos humanos, demás, no me voy a detener en Salvador, pero te quiero decir, aquí hay un problema. Sí, pero además te interrumpo porque justamente ayer estuvimos conversando aquí en Info 24 con Natalia Carrau a propósito de El Salvador, y bueno, nos decía, justamente compartía con nosotros el drama de las familias que no saben, se ven obligadas a comprar un kit para llevarle a los familiares que están presos, pero no saben de ellos, no saben si están vivos, si están muertos, en qué condiciones están. Si están. Exactamente. Es una barbaridad, digamos, ¿no? Bueno, y eso se coloca como el paradigma. Yo no estoy diciendo que lo esté planteando todo el mundo, pero ya hay voces aquí. Y miren, el otro problema es la instalación en el país del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y los yanquis, malamente, lo usaban
en las luchas contra insurgencia una táctica que decían: al pez hay que quitarle el agua. Es decir, ¿cuál era la preocupación? Que la guerrilla se alimentaba, por ejemplo, de campesinos y eso. Entonces, liquidando a los campesinos, ellos no van a poder tener cobijo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el gran combate al narcotráfico tiene que ser quitarle el espacio de reclutamiento. Y desgraciadamente, el espacio de reclutamiento de la gente es la extrema pobreza. La extrema pobreza, que en general está ligada a un bajo nivel cultural, etcétera, etcétera, producto del sistema, y por cierto que no es culpable la gente absolutamente para nada. Bueno, esta administración nos deja, y nadie habla de eso, 50.000 nuevos pobres. Ahora se están sensibilizando, con que parece que se acordaron a 5 años de la administración que hay que atacar el problema de la infancia. Bueno, ¿dónde está focalizada la pobreza? Bueno, hay informes muy claros: mujer y infancia, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí, sin trabajo de calidad y sin educación, es todo discurso. Todo discurso. Entonces, aquí, de triunfar el Frente Amplio, para los socialistas tiene que haber una fuerte inversión en la economía, fortalecimiento del Estado, fundamentalmente, que es lo que el neoliberalismo viene a destartalar, digamos, ¿no? A desnudar como política, la liquidación del Estado, el debilitamiento del mismo. Entonces, sin trabajo de calidad y sin educación, no hay posibilidad ninguna de abatir la pobreza. ¿Puede haber políticas focalizadas? Sí. ¿Resuelven las políticas focalizadas? No. La política focalizada es como el salvavidas al ahogado. Sí, lo sacaste, pero si sigue en el agua, la tormenta va a volver. Entonces, en este marco para nosotros es clave ese problema, y la izquierda debe pensar profundamente en ese tipo de cosas. No hay que banalizar este problema, al contrario, este es el gran problema del país y de la región. Y la izquierda se está centrando, según tu mirada y la de tu partido, y del sector además al que pertenece el partido en estos momentos, ¿la izquierda se está centrando en esos temas, o de alguna manera a veces se deja distraer por la agenda que se instala desde la coalición de gobierno? Yo creo que no se ha sido inteligente, y ellos han colocado la agenda muchas veces. Por eso digo que nosotros tenemos que ver con profundidad. Nosotros tuvimos un 50 congreso muy importante donde se discutió fundamentalmente este problema. Tomemos los grandes temas del país, los grandes temas del país. No nos desviemos. Si tú agarrás un informativo, por ejemplo, estoy hablando de los medios masivos de comunicación, ¿no? ¿Cuáles temas se tocan con profundidad? Son un flash, todo es un flash. No hay ningún... Fíjate que los programas televisivos que son masivos se tratan todos de juegos. Si gano esto, si gano lo otro. No, es decir, el consumo siempre fue funcionar al sistema capitalista, y va a seguir siendo. Entonces es la distracción permanente de los grandes temas, de discutir en profundidad, de que las usiones de ideas en realidad traten de dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Este discurso tan esquemático que suena sigue siendo valedero. ¿Y qué pasa con los temas donde dentro de la izquierda hay controversias, como por ejemplo el tema del plebiscito previsional, el rol de la SAFAP? Bueno, yo lo primero que quiero colocar, como partido socialista y como militante de toda la vida, a mí no me preocupan las diferencias nunca si se hacen con altura, nunca. A mí me parece que esto de que ¿qué ha definido el Frente Amplio? El Frente Amplio ha definido la libertad de acción. A mí me parece muy bien que haya matices, diferencias, siempre y cuando cualquiera de ambos mensajes sean lo más pedagógico posibles. ¿A qué me refiero? A que la gente, a que el mensaje de uno sirva para las reflexiones de la gente. Por ejemplo, ahí está, se ha hecho un mundo con esto de que el Frente tiene 2 posiciones, etcétera, etcétera, y eso penetra. Ahora, ¿no nos acordamos cuando las empresas públicas que el Partido Colorado también tuvo 2 posiciones? ¿No nos acordamos con Vivir sin Miedo de Larrañaga que un amplio sector de la coalición no le sobró y no lo votó y lo dijo? ¿Por qué se hace tanto escándalo con esto?
Bueno, justamente eso es colocar los temas en la agenda. Por ejemplo, yo tengo varias elecciones encima. Yo vivía en una casa, por suerte, muy politizada. Mis padres vivían hablando de política. Y ahora, por ejemplo, hay que nombrar a los ministros antes de que el Parlamento Nacional, que la gente laude el Parlamento Nacional. Ridículo. Pero sin embargo lo colocan. Hay que hablar lo que han hecho con el plebiscito. Es decir, es una política altamente descalificativa. El ex ministro de Trabajo, señor Mieres, dice ser cristiano, que haya dicho que los trabajadores queremos afanarle a otros trabajadores la plata, afanarles. Ese fue el término que utilizó. Es realmente terrible. Él lo dice por qué. No tira ni un número, pero dice que el país se va al cadalso. La política del terror siempre es amiga de la derecha, siempre, históricamente. Y aquí, bueno, yo creo que más o menos andamos a la misma edad, creo que yo soy mayor que tú, Álvaro, pero yo ya viví el 71 con que los rusos se comían niños. Claro, sí, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Y acá está pasando más o menos lo mismo. Fíjate una cosa, Saldain saca un libro supuestamente sobre el tema de la seguridad social y dedica varias páginas al Partido Comunista y al Partido Socialista. Saldain es un agente del capital financiero nacional e internacional. Eso es lo que es Saldain. Es el padre de esta criatura. Bueno, sin embargo... Y de la criatura anterior que no tuvo... La que fracasó. Exacto. Es un fracasado. Esto tiene que reflexionar la gente. Yo me he tomado el trabajo de ver las exposiciones de motivos de los diputados, del legislativo de la época donde se aprueban las AFAP. Y el argumento era que estaba desfinanciado el BTS. A 30 años de eso, a 30 años, la actual administración sacó una ley porque el BTS estaba desfinanciado. Entonces fracasaron. Hay jubilaciones miserables de las AFAP. Hay gente que cobra menos de 2.000 pesos en las AFAP y no resuelve ni el 10% de los problemas que por un Estado como el que tuvo y tiene Uruguay ha resuelto el Banco de la Seguridad Social, el Banco de la Previsión Social. Sin embargo, las descalificaciones son terribles. Yo nunca vi una ofensiva a tal nivel como el que están lanzando contra este plebiscito. Sin embargo, las encuestas dicen que tenemos un 53% de aprobación. Bueno, eso es extraordinario. Es extraordinario que la gente discuta este tema. ¿Quién sabía qué capital tenían las AFAP? ¿Dónde invertían? Nadie hablaba de eso. El capital financiero en general es sórdido. Bueno, entonces, ¿qué digo yo? Esos son los debates nacionales, los grandes temas de la educación. ¿Cómo se puede concebir hacer cualquier programa educativo sin el concurso de los docentes? Eso es una barbaridad política. Y asistimos a eso durante todo este periodo. Y siguen diciendo que meterse los docentes es que los sindicatos manden en la educación. Son los sindicatos. El otro día veía en un programa cuyo nombre no quiero acordarme, como decía el poeta, Sí. porque esta boca es mía y me hago responsable. Y le decían a una docente, ¿por qué paraban? Y se habían violentado a un docente, y entonces decía, bueno, paramos para que justamente, no porque querramos, sino para que la gente discuta este tema, porque estamos preocupados de la violencia de los jóvenes. Y entonces los panelistas, en forma muy infame, bueno, pero y entonces ya llevaron el tema para el paro, para que los jóvenes que no tenían educación, era producto de los paros. ¿Te das cuenta? Cuando estamos discutiendo que habían golpeado a un docente en forma totalmente agresiva y patoteril. Bueno, esa es la realidad. Entonces sí, Álvaro, ellos están colocando la agenda y es lo que tenemos que evitar. Hay que elevar las luces. La izquierda nacional siempre se caracterizó por tener gente que generaba ideas, propuestas, y no
coqueteamos con la derecha. Yo, mira, hace poco estaba leyendo el primer discurso de Frugoni cuando es por primera vez diputado. Y cuando entra al Parlamento les dice, no, algo así, no esperen de mí palabras hermosas, porque vengo a defender a los explotados. Mira qué imagen, ¿no? O sea, como diciendo, mira muchachos, yo ya sé a quiénes defienden ustedes. Por ejemplo, yo creo que este gobierno sí tiene rumbo. Lo tuvo clarísimo desde el cuarto día, cuando recuerdo que con un término ciclístico se dijo, a los Maya Oro no se toca. Es así. A partir de que uno dice a los Maya Oro no se toca, está liquidado el pelotón de rezagados. Y el pelotón de rezagados es la inmensa mayoría de este país, desgraciadamente. Ahora, hay una parte del pelotón que aparentemente igual apoya la actual administración, ¿no? Ah, no, por supuesto. Ah, no, por supuesto, claro. Defiende intereses también, ¿no? Y hay todo un sector que puede estar muy bien, aunque no sean capitalistas de alta fama, digamos, ¿no? Ahora, y después siempre tienen mercenarios, ¿no? Gente que hace los mandados para ellos. Ahora, la inmensa mayoría de este país, en la medida de que más se despolitice, menos suerte va a tener. Cuanto más se despolitice, menos suerte va a tener. Entonces, como socialistas, nosotros queremos, no sé si fui claro, Álvaro, que se hable de los grandes temas. Sí, totalmente. Del país. Yo sé que no es el tema que vamos a conversar hoy, pero sí me parece del caso igual mencionar que el Partido Socialista, dentro del Grupo Izquierda y Libertad, comparecerá en las elecciones junto con el PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, y Movimiento Cambio Frente Amplista, la lista 5005. ¿Eso continúa trabajándose para las próximas elecciones, Gustavo? Sí, tenemos compañeros que responsables en ese tema. Tenemos al secretario general del partido, Gonzalo Sibila, y a la compañera Daniela Brandón, que son los responsables de todo este tema. Nosotros trabajamos para las internas. Yo quiero decir que yo creo que se necesitan espacios políticos mucho más allá de la campaña electoral. Esa era la idea inicial y esperamos seguirla continuando. Yo creo que hay concordancias, hay más matices, tanto como concordancias ideológicas con determinados sectores del frente, y es bueno que así sea. No es bueno que las cuestiones, que yo siempre estoy en contra de las unanimidades homogéneas. A mí me interesa que haya diversidad de opiniones, propuestas distintas. Eso enriquece a la izquierda siempre. Y bueno, Izquierda y Libertad nació para ello, y desde el punto de vista electoral, ya te digo, hay compañeros que están viendo esta alianza, y sí, seguramente vamos en ese sublema. Trabajaremos con todo lo que se pueda. Una campaña electoral implica un gran esfuerzo de la militancia, del militante de a pie, y los costos, tú sabes, son enormes, ¿no? Los costos tanto humanos como financieros. Los financieros son inalcanzables muchas veces, porque hay que llegar a todo el país. Yo el otro día estuve en un pueblito que me emocionó, en Esperanza, 12 kilómetros de Paysandú, y me emocionó ver 9 compañeros, mirá vos, una población de 316 habitantes, que hablaban con un fervor y unas ganas, y preocupados por la política, y preocupados por la educación, y preocupados por los problemas de violencia que ya han aparecido hace tiempo en Paysandú, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los imprescindibles. Esos son los verdaderos diputados y senadores de la vida para mí. Son los que nos enseñan a diario, y los que nunca piden nada a cambio. Por ellos tenemos que seguir luego de las elecciones. Uno no puede visitarlos solamente antes y pedirles el voto. Uno tiene que ir a aprender con esa gente. Descalificar a los sectores populares de cualquier forma siempre es negativo y nunca puede estar en nuestras filas. Yo el otro día puse un ejemplo. Si Einstein viviera hoy y fuera a la selva amazónica, lo comerían los mosquitos, los zancudos, ¿no? Pero no iba a faltar un indígena de esa zona que le iba a decir, toma, con esta hojita te la frotás y los zancudos no te van a picar. El más inteligente, el más capaz, el que resuelve con mayor rapidez el problema, en ese caso
es el indígena. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la política de izquierda tiene que estar ligada a los saberes populares, siempre 2 veces. Tratar de que nuestro programa se enraice en la gente de forma sencilla, porque de lo contrario se gestan una distancia entre los sectores populares y el político. Yo creo que la izquierda debe siempre arrimarse a ello. Nos podemos equivocar, podemos tener diferencias, pero siempre que sean fraternas, bienvenidas. Gustavo González, muchísimas gracias, un gran abrazo, nos reencontramos próximamente. Gracias por haberme llamado, como siempre a las órdenes, y arriba que triunfamos.